vamos a dar comienzo en la cuarta conferencia de este 750 aniversario de la encomienda santiaguista. Y nada más y nada menos que tenemos hoy al presidente del Camino Jacobeo de la Frontera, que es Antonio Céspedes. Por lo cual, pues, hoy se puede decir que es como una guinda en toda esta parte de las conferencias, que todas son interesantes, pero que evidentemente hoy es una pieza clave la que nos van a dar, y por toda la información, por todo lo que tiene y todo el trabajazo que él ha llevado para llegar a estas exposiciones que él tiene ahí previstas en Ardesi. Yo nada más, espero que tengáis un rato agradable, que os guste y que disfrutemos de este momento y de este acto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Laureano, soy miembro de la Encomienda de Santiago de Villanueva del Río, entidad organizadora de estos eventos también, y voy a tener el gusto de presentarles al ponente. El ponente es don Antonio Céspedes Mimbrero, que hoy nos reúne en esta insigne villa de Estepa. Es comendador de Santiago de Villanueva del Río y, como no podría ser de otra manera, caballero. Hablar de Antonio Céspedes es de hablar de su pueblo natal, Villanueva del Río, donde tenemos la sede nuestra encomienda, o como a él le gusta decir, Villanueva del Camino, como se nombró cuando se transcurría por allí, por el vado de Villanueva, el camino que llamamos de la frontera. También es hablar de la paz que emanan su gente, de la grandeza de la tierra a orillas del Guadalquivir, de ese vado de su río, por el cual atraviesa el camino, siendo esta tierra punto de partida para la total reconquista de Andalucía por el rey Fernando III, acompañado por su mayor lugarteniente y consejero, el gran maestre de la Orden de Santiago, Pelay Pérez Correa. Hablar de Antonio es sobre todo hacer carta de presentación de alguien que, como he dicho antes, se siente orgulloso de pertenecer a una antigua orden de caballería, aunque ya no gana batallas en este embarullado mundo actual con la fuerza de la espada, sino simplemente tendiendo la mano de la caridad y el buen hacer con sus vecinos y amigos necesitados desde la Secretaría de la Parroquia de Santiago el Mayor de Villanueva del Río, así como desde la institución de Cáritas. La verdadera fortaleza de este caballero santiaguista es su fe, que junto con la protección del apóstol son su faro y guía en su camino, en ese camino jacobeo de la frontera. En su bagaje, como conferenciante y como redactor de historias, nunca mejor dicho, ha sido o es cronista gráfico y miembro de la Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales. Es miembro de la Asociación de Amigos del Instituto Arqueológico Alemán, con sede en Madrid. Columnista habitual que fue mientras se publicó del periódico de La Vega, prensa de ámbito local, comarcal. Componente también de la ya extinta Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica y Justicia, tiempo durante el cual realizó trabajos de documentación para la recuperación de la memoria histórica de pueblos como Villanueva del Río y Minas, Alcolea del Río, Zaínos en Extremadura, habiendo documentado la desaparición de algunas personas. Notable historiador de la provincia, siendo alguno de sus trabajos publicados, Breve Crónica de Villanueva del Río, en el año 2009, Las luchas de poder y el refugio de Quevedo en Villanueva del Río, 2012, El Palacio Fortaleza de Villanueva del Río, 2013, La Parroquia de Santiago el Mayor, 2014, y el pasado año, Ruta Jacobea de Villanueva del Río. Cronista e infatigable mentor y valedor de las tradiciones más arraigadas de su pueblo, como romería, actos y fiestas de Santiago. Organizador y patrocinador de las jornadas medievales de Villanueva del Río en los años 2012 y 2013. Y ponente en las jornadas de recreación histórica de Fuente del Rey, con el tema Los movimientos de tropa en torno a Fuente del Rey durante la toma de Sevilla en 1247. Además de colaborar con su encomienda, es partícipe en multitud de actos culturales organizados en la provincia de Sevilla, entre los que sobresale, en julio de 2015, su conferencia dada con motivo de los actos conmemorativos para la coronación canónica
de la Virgen de la Soledad de Castilleja de la Cuesta, perteneciente a la Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol, titulada La devoción mariana en el Camino de Santiago. Y más recientemente realizó la presentación de una comunicación como trabajo histórico del Camino de la Frontera dentro de las 13ª Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la provincia de Sevilla, celebradas el pasado octubre en Carmona. Y hoy nos expondrá este trabajo que presentó el pasado año, titulado Ruta Jacobea del Camino de la Frontera, con su padre Aldrete, que es sobre el que se basa nuestro camino, siendo este su camino de peregrinación hacia la fe. Pues sirva esta presentación como preámbulo a esta disertación y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, don Antonio Rodríguez Mateo, por esta presentación y gracias, Laureano, por esta calurosa disertación sobre mi persona. Diciendo eso, agradeceros vuestra presencia en este acto para ver si sois capaz de trasladaros la inquietud que nos mueve en la creación y recuperación de este Camino de la Frontera. Este Camino de la Frontera es un camino antiguo que ya cuando en la época de la Reconquista, allá después de la guerra, de la batalla de las Navas de Tolosa, Fernando III el Santo vincula en su persona la corona y a lo largo de su reinado hace 3 campañas militares para la recuperación de los territorios musulmanes. Y a nosotros lo que nos interesa es la tercera campaña, que se desarrolla entre 1240 y 48, que recupera el Valle del Guadalquivir, ganando las plazas de Jaén, Carmona y Sevilla. En el cerco de la ciudad de Sevilla, que tardó 15 meses, las tropas cristianas intervinieron una serie de personas y una serie de fuerzas militares que siempre se olvidan. Por ejemplo, el obispo Gelmírez, que participó también, un obispo en una guerra. También participó Ramón Bonifaz, que vino de Asturias con la primera flota castellana, y 500 caballeros de la taifa de Granada que ayudaron a San Fernando conquistando Alcalá de Guadaira. En este sentido sabemos que el gran maestre de la Orden de Santiago, Pelay Pérez Correa, fue el que aconsejaba con un cierto énfasis el ataque directo a todas las ciudades, de manera que no se dejaran bolsas de enemigas, por decirlo de alguna manera, en la retaguardia. Y se dirigieron contra Sevilla, que rodearon por el sur, cerrando el cerco a través de Fuentes del Rey en la ciudad de Sevilla, que cayó en 1248. A su muerte, el 30 de mayo de 1252, que murió en el Alcázar de Sevilla, Fernando III, antes de morir, se dirigió a su hijo, al futuro Alfonso X el Sabio, dándole un consejo, y decía que lo haga bien y que sea bueno, pero no sabemos con qué. Dicho en castellano antiguo, decía, facer bien y ser bueno, ca bien haz con qué. Un poco lioso. Desde la conquista castellana en el siglo XIII, el territorio que hoy conocemos como Andalucía siempre estuvo dividido en 2 territorios, distintos y enfrentados, el Valle del Guadalquivir y el Reino de Granada, uno castellano y cristiano, el otro musulmán. Entre ambos existió una frontera, como decían los documentos medievales, desde Lorca hasta Tarifa, una frontera que ha dejado un eco en la toponimia, donde todos los pueblos, sevillanos, gaditanos, cordobeses, como el de Arcos, se llaman de la frontera. La frontera dejó también a uno y otro lado un conjunto de fortalezas, castillos, ciudades amuralladas, numerosas torres de tipología muy variada, que cumplían la misión de vigilar y defender los caminos de acceso a uno y a otro lado del territorio, y de avisar mediante señales ópticas, bien sea con espejos, fogatas, la incursión del enemigo de una manera o de la otra, en un sentido o en otro. El hombre fronterizo, en aquella época, habituado a la violencia, se había hecho a sí mismo, un hombre rudo,
La paz de la frontera estaba regulada por tratados de paz y treguas, como se les llamaba, tratados que no eran en modo alguno perpetuos, sino que fijaban por un periodo concreto de tiempo, 2 años, 3 años, 10 años, nunca duraban al final, siempre se rompían antes. Los comerciantes, los viajeros transitaban de un lado a otro, protegidos por salvoconductos de una parte y de otra. Las mercancías iban y venían, ganado, trigo, en dirección a Granada, productos artesanales de lujo desde Granada, tela, especias, sedas, y estaba expresamente prohibido exportar a Granada metales preciosos, armas y caballos, evidentemente productos todos de guerra. Durante las treguas se producía también el rescate y canje de cautivos, interviniendo en este singular comercio las órdenes religiosas como son los trinitarios y los mercedarios, que cuando no alcanzaban a pagar el peaje y el rescate del prisionero, se entregaban ellos a cambio. Esta primera frontera sufrió evidentemente diversas modificaciones durante los reinados de Sancho IV, Fernando IV o Alfonso XI. Pero a la muerte de Alfonso XI, en 1350, la frontera de Granada ya se fue asentando. Estuvo estabilizada en cierta manera, hasta finales del siglo XV con la toma de Granada. Pero 2 factores contribuyeron principalmente a fijarla: la inexistencia de una frontera geográfica, es decir, y la creciente movilidad fronteriza durante el reinado de Alfonso XI hasta 1344. A niveles locales, cada pueblo, cada castillo, cada aldea conocía perfectamente dónde terminaba su jurisdicción de su propio territorio y dónde comenzaba la del vecino, para no pisarle el callo, para no pisarle y no molestarlo. Pero cuando esto no existía, todo se dejaba al arbitrio, como decían entonces, moros viejos sabidores o cristianos viejos, o bien alfaqueques, que eran los que en aquella época decían que tenían el conocimiento. La frontera geográfica debía arrancar en las proximidades del estrecho de Gibraltar, en torno a la desembocadura del río Palmone, y que tras la reconquista de Algeciras en 1344 del río Guadarranque, cuyo control era ya mucho más dudoso, ya veríamos a ver, especialmente tras la pérdida de 1333 de la plaza de Gibraltar. Sabemos que se perdió y se ganó Gibraltar con Guzmán el Bueno cuando entrega el cuchillo para que maten a su hijo. Bueno, a esta altura la frontera abandona paulatinamente la dirección norte para tomar una clara orientación este, paralela a las primeras estribaciones de la ladera más septentrional de la Sierra de Ronda, como podéis ver ahí en el mapa. Esto queda todo recogido a través del libro de Montería de Alfonso XI, que recoge los caminos por donde transitaba Alfonso XI, Olvera, Pruna, Algámita, Villanueva de San Juan, Estepa. En este sentido, la frontera también se impulsó para la consolidación de un modelo singular. La sociedad estaba desarrollada y organizada para y por la guerra. Y a esto respondía una ordenación previa de la defensa. De ahí que se asentaran las fortificaciones que desde el siglo XIII tienen unas peculiaridades y unas características que determinan las poblaciones. Cada reino, cada comarca o señorío o incluso cada municipio tenía organizada su propia defensa, atendiendo a las necesidades, caracterizadas evidentemente por sus usos y costumbres vividos o experimentados los vecinos del lugar. Y la estructura defensiva de unas y otras no podía valer de un pueblo para otro, porque dependía de la orografía, de los accidentes geográficos, del número de poblaciones, del apoyo que tenían de sus pobladores, del apoyo que tenía de la corona, del apoyo que tenía de las órdenes militares. A nivel de toda Andalucía se detecta que desde el siglo XIII la existencia de un complicado sistema defensivo, organizado mediante la articulación de 3 líneas defensivas. En estas 3 líneas defensivas podemos decir que había las poblaciones más importantes, como son Sevilla, Córdoba y Jaén, que suministraban la base logística
de suministro, de habituallamiento para soportar el esfuerzo de la guerra. A continuación, podíamos hablar de núcleos de población menores o intermedios, como son Écija, Osuna, Marchena, Morón, Utrera y Estepa, sobre todo Estepa. Porque estos núcleos de población favorecían la comunicación de la línea fronteriza propiamente dicha con la línea de habituallamiento que soportaban las grandes capitales, como son Sevilla, Córdoba y Jaén. En este sentido, la de Estepa participaba de la segunda línea fronteriza y servía además como punta de lanza y apoyo principal para la reconquista del Reino de Granada. Si veis en el mapa anterior, bueno, ya lo veremos después. En este caso se trataba de poblaciones rurales situadas por lo general en las inmediaciones de los antiguos pasos y caminos, dominando las vías de acceso y penetración desde Granada a Andalucía. En este caso tenemos el caso de Villanueva del Río, Villanueva del Camino. Ahí tenéis la foto de la fortaleza y su iglesia, con baluarte defensivo. Otras veces aparecen ubicadas a la sombra protectora de los montes subbéticos del Alto Guadalquivir, escondidas en los profundos valles, dominando las montañas. Y su importancia fue muy importante en los siglos XIV y XV, donde sufrieron frecuentes cercos y sitios. Es decir, era una frontera móvil, nunca terminaba en el sitio. La situación poblacional deficitaria en las tierras del Estrecho y del río Guadalete, que fue paso obligado de los ejércitos norteafricanos en el interior de la Baja Andalucía, obligó a la corona a promocionar el poblamiento de esta segunda línea defensiva, cuyos núcleos más importantes en aquella zona eran Tarifa, Algeciras y Gibraltar. Y por último, la primera línea defensiva, que estaba integrada por un sinfín de pequeñas edificaciones castrales, torres, castillos rurales, atalayas, que están distribuidas por toda la frontera. Muchas de ellas no son evidentemente fortificaciones inmediatamente fronterizas. Por el contrario, aparecen ubicadas más al interior, un poquito separados de la banda, visible y bien comunicado en torno a los núcleos defensivos más relevantes de segunda línea defensiva. Todo este tipo de castillos son Olvera, Pruna, con sus castillos, Torre Aláquime, Matrera. Y en este sentido, Fernando III le hizo caso al gran maestre de la Orden de Santiago y no dejaron bolsas enemigas detrás. Siempre conquistaban y expulsaban a los moriscos, por decirlo de alguna manera, o a los musulmanes que no se rendían, que no se sometían a la justicia castellana. Y en este sentido, de todos es sabido el importante papel que desempeñaron las órdenes militares en los planos políticos, administrativos, religiosos y económicos, en los tiempos medievales y ya incluso modernos, que también se refleja en el arte, en la arquitectura, en las construcciones religiosas, en la residencia, en los palacios. Aquí en Estepa tenéis una muestra magnífica de todo ello. No os voy a decir lo que tenéis aquí porque vosotros seguramente lo conoceréis mejor que yo. En este sentido, las fortificaciones pasaban a ser un elemento de primer orden, porque permitían, como habíamos dicho anteriormente, mantener un contacto visual con aquellas partes del ejército contrario cuando venían a atacarnos. Pero no había manera de producir ningún alimento. Pero ¿cómo se mantenían la gente? De ahí que fuera soportado el habituallamiento por las grandes ciudades. Había ciudades forrajeras que a través de los caminos suministraban el habituallamiento del ganado, el forraje, la comida, el armamento, los caballos, a través de esos caminos. Y en este sentido, el ejército de la Orden de Santiago fue preponderante en este sentido. Bajó desde Mérida, reconquistando pueblos como Almendralejo, Usagre, Fuente del Maestre, Llerena, Guadalcanal, desde donde pasan a la provincia de Sevilla, llegando al Guadalquivir. Y desde el Guadalquivir, cuando se funda la encomienda santiaguista de Estepa, que se celebra el 750 aniversario como hecho fundacional de esta encomienda que estamos celebrando en este momento, pues
como parte principal sometida a la Orden de Santiago de San Marcos de León y no de Uclés, porque, como veremos ahora después, estaba dividida en dos partes. Estos serían los caminos que estarían de entonces y de ahora. Hemos hecho la recreación también del charquito para que se pueda hacer una idea de la época. Para su construcción, las órdenes gozaron de entera libertad. El Papa Alejandro III confirmado después por Gregorio IX en 1238, lo que se lee: si por ventura en lugares desiertos o en tierras de moro los dichos maestres, frailes y orden edificaren alguna iglesia, gocen de plena libertad. Estaban exentos de autoridad arzobispal, tenían autoridad y autonomía plena. La red viaria que estaba establecida en aquella época se adaptaba a la pendiente del terreno, construida por calles estrechas, por las que difícilmente podían circular carros, adarves, pasadizos y pequeñas plazas, lo que detecta una estructura urbana medieval que permitiera la defensa. De una manera, una plaza donde se cerraban las casas de cara a la plaza y no había apertura hacia el exterior, salvo por las puertas. Dentro de la plaza existía la iglesia, fortaleza y hospital. En razón de ello, el paisaje europeo, y en ello España, de acuerdo con las órdenes militares cuya fe, cuya devoción dedicada a la Virgen, se cubre de imágenes marianas, como resultado del impulso papal de la época de Roma. Y a partir del siglo XII, un gran número de ciudades, incluida Estepa, se dedica a la Virgen, a María. Y aquí tenemos la Virgen de la Asunción de Santa María la Mayor, que no hará falta dar más explicaciones porque aquí ya habrá gente que sepa más que yo del lugar. En este sentido, hoy es impresionante a lo largo de toda la provincia de Sevilla la cantidad de iglesias parroquiales con la mencionada advocación, que se sabe por las actas de visita que establecía la propia Orden de Santiago, que quedan reflejadas en los documentos. Cuando la Orden de Santiago visitaba una encomienda, hacía un inventario, y en ese inventario venía recogida las propiedades, los dineros, las iglesias, las imágenes. Y en este sentido había que diferenciar las dos órdenes. La Orden de Santiago, que estaba dividida desde el punto de vista religioso y administrativo en dos grandes provincias: la provincia de León, que ahí la tenemos, y la provincia de Uclés. La provincia de Uclés no está ahí puesta, no forma parte del objeto de esta disertación, está ahí la provincia de León. En ese sentido, la orden se dividía siempre, desde que se fundó hasta que se disolvieron, la disolvió durante la Segunda República, que no han llegado a desaparecer, a través de un gran maestre, y en el plano político-militar tenemos el gran maestre, el comendador territorial y los alcaides de las fortalezas. En el plano religioso, eclesiástico, nos encontramos el priorato de Uclés del reino de la provincia de Castilla y el priorato de León de San Marcos de León, cuya base en aquella época se asentó en Llerena. Este priorato de León se extendía entonces desde las provincias de Lugo, Orense, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla y Córdoba, hasta la frontera de Granada, donde la encomienda santiaguista de Estepa era la más al sur y la más importante. Por ello, la comarca fronteriza de Estepa era el paso principal y natural entre los reinos nazaritas de Granada y cristianos de Sevilla. Esta comarca, situada en la raya del priorato leonés de Santiago, estaba ubicada en la primera línea defensiva de la frontera de Granada, bajo el amparo de las ciudades fortificadas de alrededor que le servían de protección, como son Écija, Carmona y Morón. Esta denominada frontera de Granada recorría la región andaluza de suroeste a noroeste y, como curiosidad, pues el símbolo del camino jacobeo de la frontera, que tiene esa línea dividiéndose en azul y amarillo.
Eso es la frontera de Granada, el reino cristiano y el reino musulmán, y el camino de Santiago en medio. En este sentido hay que diferenciar las fortificaciones de Tarifa, Algeciras, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, Cortes de la Frontera, Ronda, Olvera, Pruna, Teba, Cañeta la Real, Morón de la Frontera, la Puebla de Casalla, Osuna. Todas estas poblaciones, sin olvidar Estepa, que ya habíamos dicho que era la más importante, estaban en el camino de Santiago, atravesaban el corazón de toda la Orden de Santiago, bajo cuya protección prosperaba el comercio. Evidentemente esta sociedad estaba feudalizada, profundamente marcada por su condición de sociedad de frontera, colonizadora, religiosa, con todo lo que podamos decir en ese sentido. La situación de la fortaleza, evidentemente, de las órdenes, se transformó a lo largo del tiempo y empezaron a sufrir modificaciones durante la época tardo-medieval, con el Renacimiento, después la época barroca y todo ese tipo de modificaciones que a lo largo del tiempo se han ido reformando. Y al margen de esta progresiva y aparente pérdida de control de los bienes de la orden por parte de la jerarquía, conforme fue perdiendo poder, se constata que durante este periodo la tenencia de la fortaleza se mantuvieron en manos de la orden, hasta reciente prácticamente, a través de los escribanos públicos y demás, siempre controlados por la orden. En esta circunstancia, la de los señoríos de la Orden de Santiago, poderosos monasterios y órdenes militares como es la de Santiago, provocaron una gran proliferación de pequeños circuitos comarcales, en lo que se desarrollaba un comercio interior a veces muy intenso. Ello tuvo lugar la aparición de una red de caminos que, aunque sin firme, se mantenía para las campañas militares, donde los ejércitos cristianos y musulmanes hacían el trasiego, que además se basaban en las calzadas romanas de la época. Lo que pasa es que como no tenían mantenimiento, se fueron deteriorando, pero que este tipo de comercio hizo que se mantuvieran en cierta medida activos. Como podéis ver en la foto, no sé si alguno de vosotros recordará las recuas de burro, las recuas de animales por los caminos, transportando las mercaderías, y el comercio a través de carruajes y de correo. Esta red de camino llega a los Reyes Católicos y provoca el establecimiento de la Real Hermandad de Carretería, que es lo que hace que se mantenga esta red de caminos activas. Entre la Real Hermandad de Carretería y la Mesta son los que permitieron que toda esta red de caminos, cordeles, cañadas, se mantuvieran hasta el día de hoy en que estamos perdiendo el patrimonio de todos los andaluces. Evidentemente, esta vinculación jacobea se estableció desde Estepa y su comarca con la frontera de Granada, y a través de los enclaves santiaguistas de Écija, Palma del Río, Carmona, Villanueva del Camino, Guadalcanal, Fuente del Arco, llegaron hasta la casa madre Llerena. También quisiera presentar aquí este documento, que es un documento en el que se exime del pago de peaje al paso de un peaje. Es decir, a los vecinos que transitan por los caminos de la Orden de Santiago, se les exime del pago del peaje por ser de la Orden de Santiago. Esto tiene fecha de 21 de junio de 1448. Diciendo esto, pues no hay mucho que decir. Decir que Andalucía se conforma básicamente a través de la Orden de Santiago y de las órdenes militares, y que nosotros desde este tipo de trabajo pretendemos recuperar todo ese acervo cultural, histórico, que se ha ido perdiendo por no conocerlo con una cierta profundidad. En este sentido, nosotros pues, pretendemos, con vuestra ayuda, diseñar, recuperar y difundir el patrimonio que nos corresponde a todos los andaluces. En este sentido, diseñamos el camino de la frontera, cuyo uno de los puntos importantes es Estepa, que ya pasaremos por aquí, como decíamos en la anterior conferencia,
a raíz de la pregunta que decía aquí un componente de nuestros asistentes, vendremos a señalizar con flechas amarillas el camino de la frontera al paso por Estepa, utilizando los caminos y las cañadas reales. Dicho eso, tenemos diseñado una serie de hitos que vamos a poner en los caminos también, marcando el camino. Y diciendo eso, serán un poco más o menos en este sentido, de esta más o menos manera, y no tenemos mucho más que decir. Y daros las gracias por haberme aguantado. Si alguno de vosotros quiere hacerme alguna pregunta, con mucho gusto les contesto.